A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Bienvenidos nuevamente a la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. En el margen de las agendas que la plataforma Somos Ciudadanos viene desarrollando, este último jueves se llevó a efecto la 7ª rueda de prensa que a lo largo de los últimos 52 meses hemos efectuado y llevado adelante. Y en él, como ustedes conocen ya, se ha revelado en el marco de la interpelación cívica, que tiene el mismo tiempo de duracidad, de periodo de vigencia, importantes anuncios relacionados con el trabajo fundamentalmente de lo que hemos venido solicitando en la Contraloría General del Estado, respecto de 11 de los 50 casos que la ciudad ha podido manifestar a través de su ciudadanía, graves temas de negligencia e irregularidad. Pero fundamentalmente, en el marco de nuestro trabajo ya desarrollado con Fiscalía desde diciembre del año anterior, hemos pedido formal y definitivamente la imputación, es decir, la sindicalización en el proceso de asociación ilícita abierto desde el mes de febrero de este año por la Fiscalía Distrital de Pichincha, del alcalde metropolitano de Quito, Mauricio Rodas Espinel, y la gente relacionada con él en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Cada uno de los parámetros que han tenido además este desarrollo de esta solicitud a la Fiscalía Distrital de Pichincha están evidenciados en las investigaciones que durante esos 52 meses, en estos 50 casos, permiten desarrollar con toda claridad ya los elementos de convicción para producir este hecho, tomando en cuenta que el 26 de abril la ciudadanía le solicitó al exfiscal Fabián Salazar que rinda versión el alcalde metropolitano, tema que se efectuó el 2 de mayo, y ahí, en la versión rendida por el alcalde, existen ya, respecto de los temas de movilidad y transporte público, las evidencias concretas también que darían a nuestro juicio desde el punto de vista del análisis jurídico los elementos de convicción para su imputabilidad y sindicación en el marco de la asociación ilícita, dando lugar a delitos concretos como el de concusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. El trabajo entonces de la ciudadanía en este marco de la recuperación de la ética pública también ha sido evidenciado en esa rueda de prensa con el inicio del trabajo formalmente de la coalición ética, que ha entregado el perfil de probidad y ética pública que deberán atenerse en el margen de la posibilidad de la legitimidad todos quienes se presenten como candidatos tanto a la alcaldía metropolitana como al Consejo Metropolitano, evidenciando sobre ellos las posibilidades concretas de la recuperación de la ética, punto de partida para la recuperación de estos 10 años en el que la ciudad ha visto cercenado sus posibilidades de prosperidad, progreso y desarrollo. Y dentro de esa lógica, además, los 10 años que hemos venido desarrollando trabajo desde sociedad civil, nos ha permitido sobre todo tener un posicionamiento importante en el margen de lo que ha sido durante ese periodo de tiempo uno de los principales problemas de la ciudad, el tema de la movilidad y el tema del transporte público. Razón por la cual el día de hoy le hemos pedido que nos acompañe al director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Movilidad, el ingeniero Mario Villagómez, a quien le damos la más cordial bienvenida, y con quien queremos partir en el diálogo, en la fórmula de establecer tal vez una primer inicial acercamiento hacia un diagnóstico de lo que ha venido ocurriendo sostenidamente desde el año 2010, por ejemplo, cuando se evidenció la necesidad de un sistema integrado de transporte público, pero sobre todo pensando en que no solamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, cómo se ha afectado
las condiciones de vida de la gente al no tener un tema sostenible en materia de movilidad y transporte público. Bienvenido a Ciudad Cívica. Muchas gracias, Javier. A ver, el transporte, sin duda, la movilidad en una ciudad es un factor crítico. Hoy en día, el dimensionamiento de Quito, los barrios de Quito, se está extendiendo cada vez de manera longitudinal. Se está desbordando la ciudad hacia los valles y cada vez las residencias están más distantes de los centros de atracción de viajes, trabajo, función pública, escuela, colegios, mercados. Eso demanda que el usuario, el ciudadano, tenga que hacer viajes más largos. Por lo tanto, la calidad y el tiempo de que la persona dedica al transporte cada vez es más grande. Y esto va en desmedro de la capacidad de esta persona de trabajar, de estudiar, de hacer cualquier actividad productiva. Por lo tanto, la ciudad lo que tiene que dar es soluciones a los ciudadanos de sistemas de transporte que hagan una cosa sobre todo: acorten los tiempos de viaje. Con calidad, en el sentido que tienen que ser cómodos, seguros, sin acoso sexual, sin todos los problemas de la cotidianidad que sabemos que hay en el transporte, sin este hacinamiento que hay en los buses, por ejemplo, municipales, de los sistemas integrados. Una norma de calidad internacional es 4 personas por metro cuadrado, es decir, todos van sentados. En Quito, en horas picos, deben haber 8 o 9 personas por metro cuadrado. Es decir, ese es el desmedro de la calidad del transporte en Quito. Eso hay que cambiar. En esa línea, las posibilidades de 112 servicios tienen que ser proveído por cualquier ciudad del mundo a sus ciudadanos. Y una vez está justamente el tema de esta obligación en términos de calidad, eficiencia y seguridad en materia de transporte público y movilidad. En ese sentido, la capacidad reguladora que el municipio de Quito ha desarrollado durante los últimos 20 años, digamos, ¿ha cumplido con esos márgenes de eficacia y de eficiencia que garantizan esos derechos? No, en mi concepto no. Creo que está muy lejos de eso. Creo que el municipio de Quito, en ese sentido, y no solo el de Quito, creo que a nivel nacional unos lo hacen mejor, otros peor, pero no hay una buena política de regulación del mercado de transporte o de movilidad en Quito, que tiene 2 grandes aristas. Uno es la calidad del servicio y cómo se audita o cómo se mejora. Javier, tú sabes muy bien que el Centro de Observación Ciudadana para la Movilidad hicimos un análisis, una veeduría, y ya vimos todos los problemas que había ahí. Pero no solo es eso. Hay un parámetro muy importante que es el tema tarifario, que resulta un tema muy complejo desde la perspectiva política, porque no es muy popular. Correcto. Tomar decisiones. Pero yo quiero llevar a la memoria de los ciudadanos que las tarifas de Quito están congeladas desde el año 2005. Ahora uno dice, no vamos a subir tarifas con esa calidad de servicio. Estoy de acuerdo. Las 2 cosas tienen que ir de la mano. Pero no podemos seguir con este esquema. Tiene que haber una política integral tarifaria y de servicios en la ciudad de Quito. Quito necesita reorganizar completamente todos los patrones de movimiento de la ciudad y de servicio a la gente. Sin eso vamos a estar dando palos de ciego. Se entendería que incluso hay un nuevo ofrecimiento hoy de que es la política tarifaria, tantas veces relegada en términos de su establecimiento, estaría ya atribuida, aprobada y total y completamente implementada en los próximos meses. Es decir, una nueva administración municipal que dejó de cumplir ese trabajo. Y justamente la ciudad está discutiendo, y hoy hay los reclamos que podrían ser justos o injustos del sector de la transportación relacionado con una línea de, al haberse ya dejado sin efecto la mal llamada compensación, que en realidad es un ilegal subsidio, como hemos señalado, en el que se han dispendiado más de 53 millones de dólares. El tema, decíamos, del reclamo de que 35 centavos sea ahora el tema de la posibilidad, entre 35 y 43 centavos sea el tema de el incremento para que ellos incluso puedan financiar sus costos y darle sostenibilidad a su modelo precario de negocios. En esa medida,
Algunas alternativas para mejorar esa capacidad de regulación del municipio podrían estar en términos de asumir total y completamente las competencias atribuidas al tema de esta regulación para provocar en esa reorganización un tema de gestión delegada. Yo diría que sí se puede hacer. Yo creo que hay que entender primero bien la industria o el mercado de transporte. Esto se conoce en microeconomía como un monopolio natural. Y los monopolios naturales generan una fase de mercado. Es decir, que por las simples fuerzas de la oferta y la demanda no se llega a un punto de equilibrio. Hay bienes escasos, hay asimetría de información, hay oferta de bienes públicos, es decir, el municipio oferta, gestiona. Es decir, todo esto lleva a que el mercado de transporte en la ciudad de Quito no es un mercado eficiente. Por lo tanto, el Estado debe regular, atención, no digo puede, debe regular. El gran problema es, si yo regulo y a la vez soy operador, soy juez y parte. ¿Quién controla o regula a la empresa de transporte de pasajeros? Si hay intereses y un conflicto de intereses. Por lo tanto, yo creo que el papel del municipio debe ser regular el transporte. ¿Cómo lo hace? Hoy día tenemos una ley aprobada, comprobada, que está en funcionamiento, que es la ley de asociación de público-privada, a donde muy bien se podría optar para ver qué proyectos se pueden hacer bajo la modalidad de APP. Quiero ser muy enfático. No todos los proyectos se pueden ejecutar por APP. Habrá ciertos proyectos que es preferible hacerlo por obra pública tradicional. Y ahí puede buscarse otros mecanismos. Contratos de operación, contratos de largo plazo, etc. Pero creo que las grandes troncales de Quito son materia importante de análisis para ver si se puede hacer por APP, incluido la operación del metro, que creo que es una solución interesante. Entonces creo que esa puede ser una alternativa y ese debe ser el rol para mí del municipio, regular, controlar, pero no ser a la vez regulador, controlador y gestor, porque hay un conflicto de interés. Y justamente en ese marco de las posibilidades concretas, desde 2010 hacia acá, hay el tema de la deuda que en términos de las condiciones de vida, de la eficacia, eficiencia y seguridad, nuevamente señalo, porque eso tiene que ver directamente ya con la ciudadanización del problema del transporte público y la movilidad. Está el tema de que hay un desarrollismo respecto del proyecto Metro. Y si el sistema integrado de transporte público siempre habló de la troncalización, y se vino discutiendo alternativas frente a esa troncalización, ¿cómo debemos actuar, tomando en cuenta de que ya más allá de estos efectistas y poco serios anuncios de cuándo va a entrar finalmente en operación el metro, la ciudadanía organizada, en términos de adaptarnos a lo que será la posibilidad y exigir al próximo municipio de Quito, alcalde y consejo, medidas concretas para que efectivamente esa implantación del metro signifique una solución concreta en términos de también concretizaría al fin y finalmente el sistema integrado de transporte público en Quito? Correcto, yo creo que Quito necesita un sistema integrado de transporte. Lo que tiene que visualizar el municipio de Quito a largo plazo es el sistema. El transporte es una función de 3 variables fundamentales. Primero, el tema de infraestructura. 2, el equipo o la modalidad de transporte. Dentro de la modalidad podemos hablar de taxis, buses convencionales, líneas troncalizadas, metro, lo que sea, bicicleta peatonal, cualquier modo. Todas las modalidades. Y la última variable, la administración del sistema. Yo creo que hay que trabajar en esos 3 frentes, en estas 3 variables, con una visión sobre todo, Javier, que es lo más importante, que es el bienestar del usuario, porque eso es lo que ha pasado otras veces. Nosotros hacemos proyectos para ajustar al modo de transporte. Entonces todo el mundo dice, la solución es BRTs, ya todo el mundo BRTs. No, que el metro es la solución, metro todo el mundo. No, que cables, el transporte elevado, que bicicleta. Y nos desgastamos tratando de meterle a toda la gente, todas las ideas, todo el fin de la movilidad, que es el usuario, a una modalidad de transporte.
La modalidad tiene que servirle al usuario, no al revés. Eso tiene que estar absolutamente claro. Yo creo que eso es lo que ha fallado, es no tener claro esas variables y en función de darle calidad de servicio al usuario. Y es que se entendería que, por ejemplo, a la posibilidad de esa concretización del sistema integrado de transporte público, troncalizándole en esta medida del metro, racionalizando y ciudadanizando el tema de su transparencia, eficacia y eficiencia, entraríamos también ya en una solución concreta respecto de dos asuntos fundamentales. El uno, la planificación de la ciudad en términos de que desde ahí parta la gestión eficiente del uso del suelo. Pero también relacionado con los temas de movilidad, porque si tenemos ya, siempre se ha dicho que las posibilidades concretas de ir bajando la incidencia de vehículos rodantes en la ciudad está en el transporte público, se entendería que ahora sobre la base de la concreción del sistema ya no necesitaría Quito tener más de 600.000 autos circulando y además medidas como el pico y placa podrían estar paulatinamente desapareciendo. A ver, el usuario del transporte, y yo hago énfasis siempre en el usuario, vive un tema que se llama el dilema del usuario. El usuario tiene que maximizar su bienestar, es decir, su tiempo de viaje, y minimizar sus costos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué transporte, qué sistema puedo utilizar yo desde origen a destino, desde mi casa a mi trabajo, al menor costo posible y en el menor tiempo posible? La pregunta es, ahorita Quito, el 50% de la red vial de Quito está saturada. Para el 2025 tal vez esté del 60-70%. La pregunta es, si yo dejo el vehículo privado particular, ¿qué es mi alternativa de transporte? ¿Subirme a la ecovía o al trol en hora pico? Dios no quiera, me asaltan, me roban, o sea, es decir, es todo un tema de asignación. El bus convencional dan tal vez mejor servicio, pero para donde quieran, la guerra del centavo, todos los problemas que conocemos. La pregunta es, si yo dejo mi vehículo, ¿tengo una alternativa que maximice mi bienestar? Yo creo que en este momento no. Por lo tanto, el municipio tiene que entender desde esa perspectiva. No se puede hacer economía a punta de decretos. Yo estoy totalmente de desacuerdo en eso. Es decir, no con garrote, sí con incentivos positivos, decirle a la gente, deja tu vehículo, porque si vas en un transporte público cómodo, seguro, llegas en menor tiempo a tu destino, a un precio razonable. Ahí la gente va a dejar su vehículo. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que ver el municipio. Es tan trascendente el tema de la posibilidad concreta de la solución finalmente del tema de movilidad y transporte público que incide en aspectos definitivos en la ciudad. Por ejemplo, relacionado con solamente la generación de la colocación de las estaciones del metro, la plusvalía de los sectores donde están construyéndose se ha disparado hasta en 5 veces su valor. Solamente para señalar el caso también de la famosa y malhadado proyecto de la mal llamada Solución Guayasamín, de una estación de transporte público debajo de la Plaza Argentina, también hizo lo propio alrededor de. Es decir que el tema fundamental desde el punto de vista de la planificación y de las condiciones de vida de la gente, que además garantice lo que el artículo 31 de la Constitución señala, el derecho a la ciudad, que es acceso pleno y gestión democrática, representa la solución concreta del transporte público, de la movilidad, en términos de la posibilidad de concreción finalmente de un modelo de gestión que venimos reclamando por más de una década. Efectivamente, la movilidad dentro de una ciudad es de un subsistema. Yo creo que eso está mucho más arriba de la planificación, como tú bien dices, es mirar a Quito a 2030, 40. ¿Qué perspectiva, qué vemos de Quito? ¿Queremos un Quito altamente densificado hacia arriba? ¿O queremos decir Quito llegó ya a un límite y comencemos a pensar en desarrollar ciudades satélites alrededor de Quito? Eso es algo que tienen que decidir los quiteños y eso es algo que hay que realmente pensarlo. En base de eso se comienza a planificar los otros subsistemas.
y pensar qué queremos del transporte público en Quito. Sin duda el uso del suelo con ciertos sistemas de transporte mejora, ganan plusvalía. Pero hay un efecto muy importante también que hay que tener cuidado, que es el efecto barrera. ¿A qué me refiero a esto? Cuando está pasando ahorita en Cuenca, cuando uno hace un sistema a nivel, un BRT o un tranvía, el negocio a lo largo, los negocios comerciales a lo largo de este sistema tienen un efecto a que no hay como parquear, tiene un problema de acceso, la gente a veces no puede caminar por ahí, no puede cruzar la calle, es más complejo. Eso genera también un desmedro, un problema que cae la plusvalía. Entonces hay que ver los efectos positivos y negativos de eso. Yo creo que Quito en general necesita tener mucho mejor uso del suelo. Y esto no tiene que ver con movilidad, pero es una visión de que en Quito uno no encuentra un barrio que sea netamente comercial ni netamente residencial, es toda una mezcla. En un barrio residencial se encuentran tiendas, licorerías, discotecas, oficinas, es un champús. Entonces, eso también lleva a un serio problema. Javier, cuando se hizo la plataforma gubernamental en la avenida de la Amazonas y Naciones Unidas, me pregunto, ¿entendieron, se hizo un estudio serio del cambio en los patrones de movimiento de la ciudad? ¿Cómo afecta esto al transporte de la ciudadanía? Yo creo que no. Y ahí tenemos las consecuencias de los congestionamientos. Eso falta mucho todavía en Quito. Y desde ese punto, el tema de la movilidad también tiene que ver ya con dos aspectos fundamentales en términos de su solución concreta: la convivencia y el tema del sentido de pertenencia. Hoy el espacio público, en términos de lo que significa, está llevado al tema de una hostilización de tal magnitud que lo importante es mi transporte público, mi movilidad y no la de los demás. Por eso es que encuentras, por esto de decirlo de manera cotidiana y fácil, autos en la vereda y el tema de hacinamientos de tal magnitud y los episodios que se viven diariamente en las estaciones de transporte. Es la movilidad entonces, no solamente en términos sostenibles, un elemento fundamental para el tema de la convivencia en una ciudad. Absolutamente. Si nosotros nos ponemos a pensar, muchas personas pasan casi 2 horas y media de su día en transporte. Hoy en día una persona que trabaja y tiene un auto particular tiene que calcular 45 minutos de viaje en cualquier parte de la ciudad. Ni se diga una persona que vive en los valles. Es decir, cada vez los tiempos de viaje se van haciendo más extendidos y eso genera un problema para la ciudad. Pero eso también comienza a generar roces sociales porque el espacio vial es limitado, es un recurso limitado y la gente se disputa esos espacios. Eso es un tema de regulación del Estado. Por eso lo digo, el transporte no es un mercado eficiente. El Estado tiene que regular eso. El uso de taxis, de vehículos privados, las motos. Hay que cambiar el tema de las motos en Quito. Las veredas son la supercarretera de las motos. El motociclista es lo más irresponsable y irrespetuoso con el ciudadano. Quito no es una ciudad para un peatón, da miedo caminar en Quito. Entonces eso tiene que cambiar. ¿Cuántas muertes hemos visto de gente que usa bicicleta? No tiene sentido, eso tiene que cambiar. Ahí es donde tiene que trabajar el municipio. En la regulación, en esta variable, administrar el sistema. La modalidad, los modos de transporte son importantes, pero no es el todo. Nos sacamos o metemos muchos recursos, mucho tiempo en la modalidad, que bicicletas, bicirutas, que el metro, que el BRT, que los buses integrados. No, véanle primero como un todo a esto y piensen que tienen que servir al ciudadano. En esa línea, al día de hoy, con la visita del ingeniero Mario Villagómez, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Movilidad, el tema de transporte público y justamente de movilidad, ya después de una década, tiene que transformarse ya no solamente en un diagnóstico, sino en una exigencia de carácter ciudadano.
Y esto es de tal magnitud que incluso los principales temas relacionados con infraestructura y transporte público han generado enormes problemas hoy incluso en la línea del estado de negligencia y de corrupción. Ahí está el tema Quito Cables, ahí está el tema Solución Guayasamín, pero ahí está fundamentalmente los dramas humanos que vive Quito por más de una década en el transporte público, donde hoy, bien ha señalado Mario, hay 9 personas en un metro cuadrado donde los estándares internacionales dicen que debe ser 4. Le hemos apostado, sin duda ninguna, incluso comprometiendo casi el 70% del presupuesto municipal para este año al proyecto del metro. Lo vamos a ciudadanizar, lo vamos a fiscalizar en términos concretos de que además se transforme ya en la solución concreta para ese sistema integrado de transporte público que lleva relegado en su posibilidad de concreción 8 años. Y fundamentalmente, que además quienes hagan esa capacidad de regulación para promover temas como asociación público-privada en el Ecuador, lo hagan cumpliendo lo fundamental, el tema del principio de ética pública, el 227 de la Constitución, relacionado con transparencia, principio de legalidad, eficacia y eficiencia. Esa es la labor de un municipio generador, un dínamo de la capacidad de mejorar las condiciones de vida de la gente. Esa es la exigencia fundamental, ese es el planteamiento que ha venido haciendo por más de una década, y 2 alcaldes, 2 administraciones que han desoído toda capacidad de los que sí saben, de los que sí conocen, en términos de lo que son las necesidades concretas de la ciudadanía, parametrizándolas, efectivizándolas desde la academia, desde las posibilidades incluso de asesoría de carácter internacional. Agradeciéndole a Mario, con ustedes, aquí vamos a estar todas las semanas, a pesar de que a algunos no les guste, construyendo la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.